lo más seguro que nos veamos muy pronto ahí por la CIME. ¿Ustedes ya van a la escuela? Una o dos veces en la semana que nos toca. Ah, muy bien. Entonces ya nos veremos pronto. Muy bien, entonces vamos a arrancar. Vamos a arrancar con la clase de hoy de cálculo vectorial. Me dicen si pueden ver mi pantalla, ¿les parece? Sí. Por favor, pongan su nombre completo en el chat para el registro de asistencias, para que yo les pueda poner la asistencia del día de hoy, los que hagan falta. Permítanme. ¿Ya pueden ver mi pantalla? No. Ya se ve, profesora. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí, Sí, profesora. profesora. Sí, creo que estaba hablando sin que me escucharan. ¿Ya todos se notaron en el chat? Sí, bueno, ya todos están en el chat. Ya, profesora. Sí, maestra. Ok, muy bien. Entonces, tenían razón, no tenía activado el micrófono, pero bueno, vamos otra vez a compartir la pantalla. Ustedes me dicen cuando ya la puedan ver. Ya pueden ver mi
No. Ya se ve, maestra. A ver, pequeñas fallas técnicas, pero bueno, vamos a ver. Bueno, es la primera clase, chicos, estamos un poquito intentando y probando. ¿Ya pueden verlo? Ya, profesora. Ok, vamos a... Ok. Los criterios de evaluación, yo estoy considerando un 80% del examen y el 20% que valga una guía de ejercicios que yo les voy a proporcionar. Esta guía va a ser formada por ejercicios tipo de clase, de los que veamos en clase, y también ejercicios de tipo exámenes. Esto para apoyarlos a que vayan practicando y que el examen no se les haga tan pesado, ¿ok? Si tienen ustedes algún otro criterio de evaluación que quieran, no sé, que quieran proponer, estamos abiertos a escucharlo. La bibliografía será la que se muestra aquí a continuación. Estos libros se me hacen a mí los adecuados para la materia. Son libros buenos, son libros que para mí siento que están de acorde al nivel que vamos a tratar aquí en el curso. Entonces, si gustan anotarlos y pueden consultarlos en el momento que ustedes deseen. Hay muchos que aparecen en internet, otros que aparecen otros que aparecen en la biblioteca, ¿ok? ¿Puedo cambiar la siguiente página? Sí. Ok. Entonces, vamos a utilizar símbolos usuales del lenguaje matemático. Ok, ¿ustedes conocen o han conocido o saben a qué se refieren con los números naturales? ¿Cuál es el conjunto de números naturales? Pero bueno, ¿sí me escuchan? Sí. ¿Cuáles son los números naturales? Son todos los números positivos, ¿no? Bueno, a partir del 1. ¿Son números enteros? Ajá, los números naturales son números que aparecen en la naturaleza, ¿ok? Son los números que nos permiten a nosotros contar, que será de el 0 al 9. Esto lo vamos a escribir aquí. Los números naturales son los que nos permiten contar y van del 0 al 9. La composición del 11, pues es 1, son dos unos, ¿no? Pero es la suma de 10 más 1. Profe, va del 1. Ajá. ¿Quién habla, perdón? Perdón. Es que yo tengo en mi libreta de cálculo de la vocacional que los números naturales van del 1 al 9, entonces no sé si esté bien o mal. Porque me dice que va a ser la simbología de n y van del 1, del 1 así hasta escalonándose hasta el 9. Ok, ¿y el 0 a qué pertenece? No, ese sí no lo tengo anotado, no. O sea, ¿no existe? El 0 está en los enteros, que es desde los negativos hasta los positivos. Va de -3. Un ejemplo sería -3, -2, -1, 0, 1, 2 y 3. Bueno, yo lo tengo así escrito, no sé si esté bien. O sea, mira, no hay conflicto. Si del 1 al 9, no hay problema. ¿Por qué? Porque el 0, quieras o no, es su cantidad, ¿sí? Que quizás al multiplicarlo por un número, que quizás al dividirlo por un número se anule, pero tenemos que contarlo porque su cantidad tiene existencia, o sea, afecta, ¿ok? No hay ningún problema, o sea, si tú no quieres contar del 1 al... O sea, ¿con qué números formas el 10? O sea, ¿es número o no es número? Digo, no hay ningún problema, no es para entrar en conflicto, no pasa nada. Bueno, ¿sí me escuchan? Se le corta un Sí, poquito, profe. Sí.
Fue un error de lo de mi escrito, pero está bien, perdón. No, no hay ningún problema, o sea, no hay ningún problema, no pasa nada. Lo podemos tomar del 1 al 9. Yo lo incluí aquí para que veamos que sí existe, ¿ok? Que sí debemos tomarlo en consideración. El conjunto de números enteros, por ejemplo, vamos a retomarlo. O sea, está bien, me gusta que participen, porque creo que es importante que tengamos interacción entre alumnos. Entonces, los números naturales, ¿qué son? ¿Cuáles son? Los que nos sirven para contar, pero que encontramos en la naturaleza, ¿ok? Y de estos mismos números naturales, nosotros vamos a poder formar n cantidad de números. Por ejemplo, el 20 lo formamos de el 2 y el 0. No es la suma del 2 y el 0, no, sino que simplemente utilizamos esas dos cantidades para nosotros referirnos al 20, ¿ok? El 2 y el 0. Para nosotros referirnos al 11, nosotros utilizamos el 1 y el 1. No es la suma, no es la multiplicación, sino es simplemente la nomenclatura, la forma de nosotros juntar o llegar a esa cantidad. No pasa nada, no hay ningún problema, o sea, está bien que ustedes participen. Aquí es para que todos nos llevemos algo bueno o nuevo a casa, ¿ok? El conjunto de números enteros, ¿cuáles son? ¿Cuáles ustedes consideran que son el conjunto de números enteros? Podrían, bueno, sí son todos los números que como tal no están fraccionados, ¿no? Bueno, según yo, no importa si son negativos o positivos mientras no tengan un decimal o no estén en fracción, bueno, fraccionados. Ok, exactamente. Los números enteros son todos aquellos que no están fraccionados, que tienen, ahora sí que no importa que sean pares o impares, no importa si son primos, no importa si tienen raíz o no tienen raíz. Aquí lo que importa es que no lleven ninguna fracción o ningún decimal, ¿sale? Los números enteros pues podrían ser el 3, que es impar, el 4, que es par, el 12, por ejemplo, que también es divisible entre estos dos números anteriores, etcétera. Estos son los números enteros, ¿sale? Los números racionales, ¿cuáles serían? Los que están fraccionados. Ok, los que están fraccionados, como podría ser un cuarto, un octavo. Entonces, dentro de los números racionales, ¿ustedes creen que entraría el 0.5? No. Sí, ¿no? Ok. Sí. ¿Por qué creen que sí? Porque viene de un medio. Exactamente, porque tiene su equivalencia a un medio, ¿ok? Entonces sí considera como un número racional. Ahora, ¿cuál es el conjunto de números reales? ¿Cuáles creen ustedes que sean el conjunto de números reales? No son todos los que son positivos. No importa, bueno, igual no importa si están fraccionados o están enteros. Pero no sé si están enteros. Ok, los números reales son todos los anteriores. No importa que sean positivos o negativos, no solamente tienen que ser positivos. Son todos aquellos que nosotros encontramos en una recta numérica, partiendo del 0. El 0 siempre es el origen, pero a mí sí me gusta contarlo o tomarlo en cuenta, pues porque a partir de este 0 yo puedo saber si son números negativos o si son números positivos. No importa si sean fraccionarios, si tengan raíz cuadrada, si no tengan raíz cuadrada, o sea, todos los que existan serán los números reales, los que existan dentro de una recta numérica, ¿ok? ¿Alguien de ustedes conoce lo que son los números complejos? ¿Alguien que guste participar? Imaginario, no, ¿verdad? ¿Cuál, perdón? Los imaginarios ahí entrarían otros, no, ¿verdad? Ok, sí, claro. Los números complejos, por ejemplo, un número complejo z sería igual a la formación de un número real con su parte imaginaria. Por ejemplo, 3 más 4i. Este es un número complejo.
donde 3 es la parte real y 4i es la parte compleja, ¿ok? O parte imaginaria. Entonces, estos números complejos nos sirven sobre todo para cuestiones cuando nosotros queremos transformarlo a forma polar, ¿ok? Encontrar su coseno, etcétera, etcétera. Entonces, pero estos son otros números que aquí por el momento en el curso vamos a tratar muy poco. Nos vamos a pasar a la parte real únicamente. Y K se refiere a un campo de vectores, un conjunto de vectores, ¿sale? Entonces esto es simplemente nomenclatura para que nosotros podamos trabajar más adelante. Después sigue lo que es pertenencia o no pertenencia. Entonces, por ejemplo, ¿cómo podemos utilizar este símbolo? Por ejemplo, yo puedo decir que el número 5 pertenece al conjunto de números, ¿qué? Naturales. Y que pertenece también al conjunto de números que reales, ¿ok? Entonces estos son los símbolos. Si no perteneciera, pues utilizamos el símbolo como aparece en la diapositiva, con una E, pero con símbolo de pertenencia, pero cancelado, ¿ok? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Sí, ¿qué dijo que significaba campo? Un campo de vectores es un conjunto de vectores. ¿Okay? Un sistema de vectores, ese es un campo vectorial. Lo vamos a representar con la letra K. Más adelante lo vamos a ir trabajando poco a poco. Okay. ¿Ya puedo pasar a la siguiente diapositiva? Sí, gracias. Ok, muy bien. Entonces, estos son otros tipos de símbolos, ¿no? Símbolo de inclusión o no inclusión, o sea, si incluye números, por ejemplo, si nosotros estamos hablando de números naturales, ¿incluye primos o no incluye primos? De acuerdo a la situación que nosotros estemos manejando. O sea, realmente sí incluye números pares e impares, pero si nosotros queremos trabajar en un sistema en el cual analicemos la frontera y la frontera solo nos interese los números pares, entonces podemos utilizar si incluyen o no incluyen los números impares. Entonces, otro tipo de símbolos son los cuantificadores, ¿no? O sea, para todo real, para todo positivo, para todo negativo, para eso se utiliza este símbolo. Y E de existencia, ¿existe o no existe dentro del campo vectorial? Si existe dentro del campo vectorial, le ponemos E. Si no existe dentro del campo vectorial que nosotros estemos trabajando, pues la E cancelada, ¿ok? Y después los conectores lógicos, si implica o no implica, si equivale, por ejemplo, un medio equivale a 0.5. Entonces va a llegar un momento en que nosotros vamos a encontrarnos con ciertos vectores de ciertas magnitudes que van a ser equivalente a otros vectores. A eso se refiere con estos símbolos. ¿Ok? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, ninguna todavía. ¿Podemos continuar? Sí. Ok. Entonces, un vector. ¿Cómo definirían ustedes un vector? Era la representación de una cantidad que tiene dirección, magnitud y magnitud. Y un sentido. No me acuerdo lo otro. Sentido, sentido. Okay. Entonces, un vector, por ejemplo, el vector A, se va a formar de una composición de sus vectores unitarios, ¿ok? A1 en I, esto es I, más A2 en J, más A3 en K, ¿ok? Más A3 en K. Este vector va a tener una norma o dimensión. ¿Cuál creen que sea su norma o dimensión? Pues su tamaño, que va a ser todos los coeficientes que lleven A, ¿vale? Va a tener una dirección. La dirección nos la va a dar los ejes correspondientes de los vectores unitarios, I, J y K. Y el sentido nos lo va a dar el signo que tenga el vector, positivo o negativo. Aquí voy a aprovechar para pintar un espacio. Esto es para todo R3, ¿sale? Para un espacio. Si yo tengo un espacio, recuerden que siempre debe tener un origen O
y debe tener una coordenada en X, en Y y en Z. ¿Ok? Entonces, si yo tengo aquí que X va a tener su vector unitario en Y, que es Y con gorrito, Y va a tener su vector unitario en J, y Z va a tener su vector unitario en K. ¿Ok? Entonces, si yo estoy tratando con un vector como el que voy a pintar aquí, con un vector, entonces dicho vector, este vector que está aquí, va a tener una componente en X que se va a representar con el vector unitario Y y una cantidad. ¿Ok? Va a tener una componente en J. ¿Ok? Aquí se aprecia más o menos, pero debe tener una componente en J. ¿Ok? Y va a tener una componente en K, que es digamos, la altura Z. Va a depender el sentido del signo. Si el signo fuera negativo del vector K, entonces iría hacia abajo. ¿Por qué? Porque K representa el vertical. ¿Ok? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, profesora. ¿No? Ok, entonces eso es en cuanto a lo que es un vector. Ahora un vector de posición es aquel que parte del origen. No todos los vectores pueden partir del origen, ¿ok? Entonces eso es importante de conocer. Un vector de posición es aquel que parte del origen, generalmente lo llaman vector R, o lo expresan como vector R, vector de posición. R vector, recuerden, todo vector debe tener una flecha arriba de la letra. Entonces, ¿alguien conoce lo que es la norma de un vector? La norma de un vector es, se representa por elevar cada uno de sus componentes al cuadrado y obtener la raíz cuadrada, ¿ok? Tal y como se ve aquí abajo. Esta es la norma de un vector, ¿ok? Entonces, el valor absoluto de un escalar, ¿cuál sería? ¿Cuál sería el valor absoluto de menos 3? 3. 3. ¿Por qué? ¿Por qué el valor absoluto de menos 3 es 3? Vamos a poner el ejemplo de que yo tengo aquí una recta, ¿sale? Y yo tengo aquí un número, no sé, menos 1, y aquí yo tengo 2, ¿sale? Porque estamos tomando solamente la magnitud de este espacio, ¿sí? No nos importa el signo, nos importa la magnitud de este espacio, ¿ok? Por eso tomamos el positivo, porque nos está representando la magnitud. Entonces, una cantidad vectorial se representa como la representamos arriba, con el vector A, o como se representa aquí con el vector B. ¿Ok? Y el vector unitario se va a obtener de la división del vector B, tal y como está, sobre su norma. ¿Ok? Anoten bien esta fórmula, porque vamos a resolver unos ejercicios más adelante. ¿Ya la anotaron? Ya, profesora. ¿Ya puedo cambiar de diapositiva? Sí. Ok, entonces vamos ahora con la suma de vectores. La suma de vectores, ok, si yo tuviera los vectores V y W y yo los quiero sumar, cuando yo los sume yo voy a tener otro vector que se va a componer o que va a estar conjunto de la suma de estos dos vectores. ¿Ok? Entonces, para que yo sume dos vectores tengo que sumar componente por componente. ¿Ok? Lo que vaya en la componente del vector unitario Y la voy a sumar con su respectiva. ¿Ok? B1 con W1, todo lo que pertenezca al vector unitario Y. B2 con W2 y todo lo que pertenezca al vector unitario J. B3 y W3 porque pertenecen al vector unitario K. ¿Okay? Esta es la forma de que nosotros sumemos un vector. Vamos por ejemplo, que el vector B se componga de 3i menos 2j
K positivo menos I sea el vector W más 3J y más 5 en K. Entonces, ¿cuál sería el valor del vector Z? Pues sería sumar lo que la magnitud que tiene el vector B, que sería 3, más el vector W1, que sería menos 1. Entonces aquí más menos 1. Todo esto en I. A ver aquí. Más menos 1. Ahí está. Todo eso en I. Luego más el vector. Las componentes del vector B en J, que sería menos 2 más 3. Esto es en J. Esto es en J. Y las componentes del vector en K, que sería 1 y más 5. ¿Ok? Aquí es importante respetar la ley de los signos. Entonces, ¿hasta aquí tienen alguna duda? No, profesora. Vamos a continuar. Entonces, el producto escalar o producto punto será entonces el producto de B por W. Si nosotros tenemos, por ejemplo, el vector W y el vector B, el producto escalar lo que nos va a dimensionar es la proyección del vector W con el vector B. ¿Ok? Esto va a ser la proyección o el escalar. No es de exponencial, no, aquí es de escalar. Entonces, para producto punto nos da lo que es la proyección de un vector sobre otro. ¿Ok? Aquí dice por el coseno de phi. Aquí tenemos phi. ¿Ustedes qué creen que pasaría cuando phi valga 90 grados? ¿Sí me escuchan? Sí. ¿Ustedes qué creen que pase cuando phi valga 90 grados? Pues entonces no habría proyección, porque los vectores estarían así, estarían perpendiculares. ¿Ok? El coseno de 90, ¿cuánto sería? 0. 0. Entonces no habría. ¿Ok? Por lo tanto, es importante mencionar que el producto punto de los vectores unitarios I.I, J.J y K.K es igual a 1. Y el producto punto de esos mismos vectores IJ, KI, JK o KJ y KJI es igual a 0 para producto punto. ¿Ok? Eso es importante de mencionar, para producto punto. Entonces, si yo quiero resolver el producto punto de B con W, va a pasar lo mismo. Vamos a multiplicar la componente en I con la otra componente en I del vector W. Entonces, I por I me daría 1. Aquí sería I cuadrada y eso es igual a 1. ¿Ok? Entonces, por eso nada más queda un escalar. Por eso nada más queda B1, W1. Más la componente en J, B2, W2. Entonces, aquí igual me daría J cuadrada. Entonces, ahí sería igual a 1. Y lo mismo con la componente en B en K. ¿Sale? Sería K cuadrada, o sea, K por K, y también me daría 1. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No. ¿Podemos continuar? Sí. ¿Qué dicen los demás compañeros? Sí, está bien. ¿Todo bien? Sí. Sí. Todo bien, profe. Ok, muy bien, entonces vamos a continuar con la clase. Vamos a ver ahora lo que es el producto vectorial o producto cruz. El producto vectorial o producto cruz, pues es si yo tengo el vector. Si yo tengo el vector, ahora hablemos del vector A y del vector B.
Si yo tengo el vector A, aquí, A vector, recuerden que siempre se le debe poner la flecha vectorial. Con B vector, ¿cuál sería su producto cruz? ¿Alguien sabe cuál sería su producto cruz? ¿Entre las dos? Ajá. ¿Cuál sería el producto cruz de esos dos vectores? Pues sería un vector que sea perpendicular. ¿Ok? Ese sería un vector perpendicular que lo vamos a llamar C. Entonces, el producto vectorial o producto cruz de dos vectores me da un vector perpendicular a ellos. ¿Sale? Entonces, el producto cruz o el producto vectorial se resuelve con la siguiente matriz. ¿Ustedes ya habían resuelto producto vectorial antes? ¿O ya saben cómo se resuelve el producto vectorial? Pues la estructura de la matriz creo que sí, pero un producto vectorial no. O sea, un producto Supongo. cruz, pues vamos a resolverlo Ujú. tal y cual. Si nosotros queremos resolver para términos de I, entonces yo cancelo todo lo que esté en la columna I y los vectores J y K y multiplico cruzado. Se multiplica el primer término de J por el segundo término de K, que sería A cuadrada, A2, B3. Después sigue un signo negativo. ¿Por qué negativo? Porque vamos a multiplicar cruzado. Entonces sería A3 con B2. ¿Ok? Esto es para términos de I. Después, por regla, sigue un signo negativo. Borramos esta parte y ahora vamos con el vector J. Vamos a sacar la componente del vector J. Para la componente del vector J, vamos a cancelar la columna del vector J y el renglón de los demás vectores unitarios y vamos a multiplicar igual cruzado. A1 por B3. A1 por B3. Menos, igual, multiplicamos cruzado. A3 por B1. A3 por B1. Y nos vamos con nuestra última componente, que va a ser en K. Y para resolver, entonces, cancelamos tantito la columna de K y el renglón de los demás vectores unitarios. Y multiplicamos cruzado, sería A1 por B2 menos A2 por B1. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Entonces abajo está mal. ¿Por Es qué? que tiene un signo positivo. Ah, no, aquí. Es Ah. 1 positivo en I, 1 negativo en J, 1 positivo en K. Si hubiera otro más, sería negativo. Si hubiera otro más, sería positivo, ¿ok? Es 1 positivo, 1 negativo, 1 positivo, 1 negativo y así sucesivamente, ¿ok? Entonces, ¿hasta aquí tienen alguna otra duda? Creo no, profesora. Ok. Vamos a pintar aquí No, un maestra. espacio, ¿ok? Vamos a pintar aquí un espacio en X, Y y Z. Recuerden que cada componente va a tener su propio vector unitario. Para X va a ser Y, para Y va a ser J y para Z va a ser K. Entonces, el producto punto ya vimos que el producto punto de los vectores unitarios I con I es 1. El producto punto de cualquier otro vector unitario, por ejemplo, IJ o IK, va a dar 0. Pero aquí, en el producto vectorial, es diferente. I, cruz, J, ¿qué creen que me daría? ¿Qué vector creen que me daría? ¿O qué resultado creen que me daría? I cruz J. K. K. ¿Por qué me daría K? Pues recuerden que el producto cruz
o el producto vectorial te da un vector perpendicular. Si yo multiplico I cruz J, me da el vector K positivo, siguiendo en contra de las manecillas del reloj. Si yo multiplico J vector cruz K, ¿qué creen que me dé? ¿O cuál es la respuesta que me va a dar? Vector unitario I. El vector unitario I. Y si yo multiplico K cruz I, ¿qué vector unitario creen que me dé? Vector unitario J. J. J, exactamente. Entonces, si yo multiplico a favor de las manecillas del reloj, si yo multiplico I cruz K, ¿qué vector unitario creen que me dé? El J. Menos J. Menos J. Todo lo que vaya en sentido horario será negativo. ¿Ok? Si yo tengo J cruz I, ¿qué vector unitario creen que me dé? Menos K, ¿no? Menos K. ¿Ok? Menos K. Y si yo quiero multiplicar el producto vectorial de K cruz J, ¿qué vector unitario creen que me dé? Menos I. Menos I. ¿Ok? Entonces esto es importante que lo tomemos en cuenta porque nos va a servir de aquí en adelante porque vamos a utilizar mucho lo que es el producto cruz o producto vectorial. ¿Alguien tiene hasta aquí alguna otra pregunta, alguna otra duda? La profesora. ¿No? Ok, podemos continuar. Creo que en unos minutos se puede cortar la llamada. Si se llega a cortar por alguna situación, no se preocupen, yo les mando otro link de recuperación. ¿Ok? Entonces vamos por un ejercicio. ¿Ya quedó claro esto del producto cruz y producto punto? ¿Sí? Sí. Sí, profesora. Ok, entonces vamos a continuar con la clase. Por ejemplo, determinar el vector unitario perpendicular al plano formado por los siguientes vectores, A y B. Entonces, vamos a hacer el producto cruz, ¿sale? El producto cruz porque nos va a permitir obtener el vector perpendicular. Recuerden, A cruz B nos va a dar un vector perpendicular, que va a ser el vector C. Va a ser el vector C, ¿ok? De este vector C, el perpendicular, nosotros vamos a encontrar el vector unitario. El vector unitario de C va a ser igual a la fórmula que vimos anteriormente, que va a ser el vector C sobre su norma, sobre la norma de C, ¿ok? Entonces vamos a encontrar primero el vector unitario resolviendo la matriz. Entonces, vamos a resolver aquí A cruz C. Entonces, resolviendo A cruz C, perdón, cruz B, A cruz B, yo tengo que establecer, siempre se establece en términos de I, de J y K, de esas tres componentes. Entonces, primero, para el vector A, el término en I sería 2, el término en J sería menos 6 y el término en K sería menos 3. ¿Ok? Y para el vector B sería 4, sería 3 y sería menos 1. Entonces vamos a encontrar el vector perpendicular. El vector perpendicular. Para encontrar el vector I, para términos de I, voy a cambiarle de color para que sea más entendible. Para términos de I, voy a cancelar la columna de I y entonces vamos a multiplicar en términos
el primer término de J por el segundo de K. Entonces, menos 6 por menos 1 sería 6 positivo. Ahora, menos 3 sigue un signo negativo. Menos 3 con 3 sería menos 9. ¿Okay? Después sigue un signo negativo y el término de J. Entonces vamos a multiplicar. Ahora vamos a eliminar estas columnas que yo había agregado y vamos a eliminar en términos de J. Vamos a eliminar en términos de J y vamos a quedarnos con la multiplicación del primer término de I por el segundo de K, que serían 2 por menos 1, menos 2. Menos 3 con menos 3 por 4 sería menos 12. Menos 12. Luego sigue un signo positivo en términos de K. Entonces, para términos de K, lo mismo. Vamos a quitar estas columnas y ahora vamos a cancelar la columna de K. Entonces, vamos a multiplicar 2 por 3, 6. La primera de I por la segunda de J, menos, multiplicamos cruzado, menos 6 por 4, menos 24. Hasta aquí, ¿todo bien? ¿Todos me siguen? Sí. Entonces, vamos a resolver. Entonces, para I nos quedaría 6 menos 9, sería 6 más 9, serían 15. ¿Okay? Para J serían menos 2, menos 12, que serían menos 2 más 12, que serían menos 10. Menos 10 en J. Y para K serían 6 menos 24, que sería 6 más 24, que serían más 30 en K. ¿Okay? Este vector, ¿qué vector es? El que acabamos de obtener. ¿El vector C? El vector C, el vector perpendicular. ¿Ok? Ahora vamos a resolver el vector unitario. El vector unitario C va a ser colocar el vector tal y como está, el vector C, que serían 15 en I, 15 en I, menos 10 en J, más 30 en K. ¿Ok? Y todo eso dividido entre su norma. La norma es cada uno de los componentes elevados al cuadrado, que serían 15i elevados al cuadrado, más menos 10 en J elevado al cuadrado, más 30 en K elevado al cuadrado, y sacarle la raíz. ¿Alguien puede ayudarme con esta operación? Íbamos a ver, bueno, había puesto la ecuación para el ¿qué producto? El vector producto, creo. Tenemos que resolver la operación. ¿Ya habíamos regresado a lo que era la norma del vector o todavía no? Sí, ya teníamos la norma, estábamos en esa parte. Ok, perfecto. ¿Me podrían ayudar a resolver esa operación de la norma del vector? ¿No está compartiendo pantalla o sí, maestra? Ah, ¿no se ve? Permítanme.
Y unos pequeños detalles técnicos. Por favor, vuelvan a escribir su nombre completo en el chat para la lista de asistencia. A ver, permítame tantito porque tengo unos pequeños detalles técnicos que no me dejan compartir la pantalla. ¿Ya la ven o todavía no? Todavía no. No. Me dicen si Ya ya se se ve. ve. Ok, ya se ve. Muy bien, entonces vamos a la parte donde nos quedamos, que es el vector. ¿Sí nos quedamos en cómo se forma el vector unitario C? Sí. Sí, profe. Ok, entonces el vector unitario C se conforma del vector tal y cual, el vector C sobre su norma. Ok, entonces para resolver sobre la norma tenemos que es cada uno de los componentes elevados al cuadrado. ¿Cuánto nos daría 15 15i al cuadrado? Entonces 15i al cuadrado es lo mismo que 15i por 15i por 15i. Entonces, al momento de yo multiplicar el vector i, yo tengo que es i.i. Se está multiplicando escalarmente. ¿Ok? Es el producto punto. i.i. Entonces, al momento de tener i.i, su equivalencia es 1. Recordemos, como lo vimos en las diapositivas pasadas. I por i o i cuadrada me da 1. Todo vector unitario elevado al cuadrado
nos da 1. Entonces, por eso nos va a quedar aquí abajo un escalar. Entonces, ¿cuánto nos daría el resultado de la norma del vector? Si alguien me puede apoyar a resolver la raíz cuadrada. De 15 al cuadrado, más 10 al cuadrado, más 30 al cuadrado. 35. Ok, entonces la norma nos da 35. Entonces sería, el vector sería 15i menos 10. Recuerden que siempre hay que ponerle el tema vectorial, ¿ok? El gorrito. 15i menos 10j más 30k. Todo eso dividido entre 35. Y esto se puede fraccionar, ¿no es así? ¿Cómo lo podemos fraccionar? Pues sería 15 sobre 35 en i menos 10 sobre 35 en j más 30 sobre 35 en k. ¿Ok? Y al momento de, lo podemos simplificar. ¿Cómo podemos simplificarlo? ¿Cómo creen ustedes que podríamos simplificarlo? ¿Sí me escuchan? Sí. ¿Cómo creen que pudiéramos simplificar la fracción 15 sobre 35? Dividiendo todo entre 5. Ajá, ¿y cuánto daría? La primera, 3 ¿3 séptimos? onceavos. Ah, sí, perdón. 3 séptimos de i. ¿Ok? La segunda, 2 séptimos. 2 séptimos de j. Y en la tercera, 6 más 6 séptimos de k. ¿Ok? Entonces, este vector que yo tengo aquí, ¿qué vector es? Este que yo tengo acá, ¿qué vector es? El C, ¿no? El seno. Es el vector unitario C. Ya no es el vector C. El vector C es este que tenemos aquí arriba. Es este que tenemos aquí arriba, que obtuvimos resolviendo el producto cruz. Este es el vector C. Este vector que tenemos aquí abajo es el vector unitario perpendicular. Es el vector unitario C. ¿Ok? ¿Por qué? Porque lo dividimos entre su norma. ¿Hasta aquí tienen ustedes alguna duda? ¿Algún comentario? No, profe. ¿No? Recuerden que el procedimiento es resolver primero el producto vectorial o el producto cruz y después resolver la fórmula del vector unitario. Yo les voy a dejar el siguiente ejercicio aquí, que es para la siguiente clase. Entonces, no se preocupen, yo se los voy a mandar ahorita por correo. Va a quedar de tarea y lo comentamos en la próxima clase. Yo se los voy a mandar ahorita por correo. ¿Cómo vieron la clase de hoy? Muy bien, profesora, Muy gracias. bien, maestra, gracias también. Bien, profe. Gracias. Esta clase la hice un poquito más tranquila porque es la primera clase, es introductorio, pero me gustaría que participáramos un poquito más para que pudiéramos avanzar un poquito más rápido. Yo sé que el curso es un poco pesado y que pues ya queda poco tiempo, pero yo pienso que entre todos podemos hacer que este curso termine lo mejor posible. Entonces, ya que lleguemos a las clases presenciales, ya va a ser un poquito más fácil, un poquito más sencillo porque vamos a tener más interacción. ¿Cuántos días a la semana van? A ver, Voy dependiendo, profesora. A veces son 2 días o nada más uno. Ah, ok. Posiblemente nos veamos la siguiente semana, me parece que les toca a su grupo. Así Sí. es. Maestra. Ok. Entonces, lo más seguro es que nos toque la siguiente semana en el horario que nos corresponde. En el horario que nos corresponde a la materia, que es de 11:30 a 1.
Y ya va a ser un poquito más sencillo, ya tener interacción, igual platicamos de la guía. Yo les digo, yo creo que al menos semana y media antes de la clase o una semana, les dejo la guía. Van a hacer unos cuantos ejercicios, tampoco los voy a saturar mucho, pero van a hacer ejercicios del tipo del examen. Entonces yo siento que eso es muy bueno porque pues ya se les va a facilitar más el hecho de, al momento de realizar su examen, y pues vamos a ver cómo va a ser el regreso, si va a ser escalonado, porque creo que nada más se está yendo la mitad del grupo un día y la mitad del grupo otro día, o cómo lo están haciendo ustedes. Sí, así. Sí, es mitad y mitad. Ah, ok, entonces igual vamos a ver el día del examen cómo lo vamos a poner, si lo vamos a poner la mitad un día y la mitad otro día. Bueno, voy a platicar con la subdirectora para aclarar esos puntos. ¿Tienen alguna duda, algún comentario que quieran exponer? No, profesora. Entonces, ahorita por correo les mando el ejercicio y ya lo resuelven, y para la siguiente clase vamos a retomarlo, a comentarlo. Si el que quiera participar, recuerden que el criterio de evaluación es 80% examen y 20% guía, pero pues también vamos a considerar las participaciones de los que gusten participar, para que igual sea un poco más dinámico. Entonces, si ya se anotaron en el chat, ya pueden ir con... Una compañera me dijo que se quedó sin datos y ya no se pudo conectar a esta hora. Ah, ok. Bueno, no te preocupes, igual le mando el ejercicio para que lo resuelva. Y si está dentro de los correos que me enviaron, se lo envío y ya ella ya que lo resuelva y ya lo retomamos mañana. Ok, profesora, gracias. Hasta luego. Si ya se anotaron en el chat, si ya se anotó ella, o si no, anótala tú y ya para tomarle su asistencia. Ok, yo la anoto. Gracias, maestra. Hasta luego. Hasta luego, profesora.